En el año 429, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, afirmó que el Cristo Verbo encarnado era simultáneamente Dios perfecto y hombre perfecto, pero que la Virgen María, Madre de Cristo, no habiendo dado a luz más que su naturaleza humana, no podía ser llamada Madre de Dios. Y con ello se alborotó el avispero porque los feligreses se fueron lanza en ristre contra él. Pues si eso era cierto, ¿de qué valía su intervención? Y entonces Cirilo, el patriarca de Alejandría, le salió al paso diciendo que sí, Cristo es perfectamente Dios y hombre a la vez. Sin embargo, no está dividido, no es sino una sola persona, la persona divina del Verbo, y el nombre de Madre de Dios atribuido a la Virgen María subraya precisamente la unidad de la persona divina en Cristo. Y al ser expuesta la querella ante la Santa Sede del Papa Celestino I, mediante un sínodo reunido en Roma, le dio la razón a Cirilo, pero Nestorio no quiso firmar el documento que contenía los anatemas de los que debía retractarse so pena de excomunión, y lleno de soberbia elevó su queja ante el emperador Teodosio II, quien para quitarse de encima el problema, en consonancia con el pontífice, convocó en el 431 un concilio ecuménico en Éfeso, que presidido por Cirilo, patriarca de Alejandría, y sin la presencia de Nestorio, que esperaba la llegada de su aliado Juan, patriarca de Antioquía, fue depuesto, excomulgado y desterrado, a pesar del respaldo del emperador. Al conocer la noticia, el pueblo se tomó las calles y con alborozo celebró la determinación por varios días y la brillante exposición que hizo San Cirilo de Alejandría en defensa de María como Madre de Dios se convirtió en la base doctrinal de la Iglesia sobre esta materia, y por eso San Cirilo, a él se le reconoce como defensor del dogma de la Encarnación. Cirilo, nacido en Alejandría alrededor del año 370, creció al lado de su tío, el patriarca Teófilo, quien lo educó en las mejores escuelas de la ciudad y aprovechó su enorme capacidad dialéctica enrutándolo por la filosofía, teología, sagradas escrituras, y luego lo puso en manos del abad Serapión, un prestigioso asceta que en su monasterio de Nitria le enseñó el valor de la austeridad, de la vida de oración, penitencia y ayuno. Una vez ungido sacerdote, su tío le ordenó volver a Alejandría, lo convirtió en su mano derecha y en calidad de asesor estuvo con el prelado en el sínodo de Encina, en el que el rencoroso Teófilo, por rencillas personales, obtuvo la deposición del patriarca Juan de Antioquía, conocido más tarde como San Juan Crisóstomo, injusticia en la que nada tuvo que ver Cirilo y que de hecho él, Cirilo, reparó devolviéndole su sede con todas sus prerrogativas y derechos, tras la muerte de su pariente, eso sí, al que Cirilo sucedió como patriarca de Alejandría el 17 de octubre del 412. Su advenimiento como patriarca generó revuelo en la Iglesia oriental porque su verbo incisivo y su aguda preparación le conferían autoridad moral y dogmática para enfrentar el nestorianismo, herejía que, como decíamos, negaba a María como Madre de Dios, y a otras tendencias como el monofisismo, que aceptaba en principio las dos naturalezas de Cristo, pero sostenía que la humana se perdía porque era absorbida por la divina y por lo tanto solo quedaba su naturaleza divina. Pues Cirilo les dio la pelea sin tregua. El forcejeo entre Cirilo y Nestorio polarizó a todo el cristianismo y sus agudos enfrentamientos, que incluían ataques personales de parte y parte, le significó cárcel para ambos y mutuas excomuniones y deposiciones, es decir, que los sacaban de sus puestos, y todo esto se zanjaba con la intervención de los legados papales y del emperador, hasta que la situación se hizo insostenible, y por eso fue el concilio del 431, el concilio ecuménico de Éfeso, en el que Nestorio y sus teorías fueron desterrados, y a continuación el patriarca San Cirilo puso la mira en las demás apostasías. A todas las liquidó y consolidó la primacía de Roma en el norte de África, con sus sesudos y contundentes escritos que abarcaron todos los ámbitos doctrinales, apostólicos y de las Sagradas Escrituras, entre los que se destacan la adoración en espíritu y en verdad, que es un tratado exegético de 17 libros, que demuestra cómo la ley mosaica preparó el camino de la redención. El comentario sobre el profeta Isaías, en el que analiza todos los signos y profecías que conducen hacia el Mesías.
Comentario sobre el Evangelio de San Juan, que versa sobre la divinidad de Cristo. Diálogos sobre la unidad de Cristo, que es un compendio sobre la encarnación del Verbo, texto con el que combatió y venció a los nestorianos, ¿no? Retomó los evangelios de San Mateo, San Lucas, las epístolas de San Pablo, los libros sapienciales, los salmos, a los profetas Jeremías y Daniel. Y de todos estos temas hizo notables exégesis, es decir, interpretaciones de la Biblia. De su extenso epistolario aún se conservan 29 homilías pascuales y más de 70 cartas apostólicas. Todo esto lo escribió San Cirilo durante los 32 años que dirigió con mano firme el Patriarcado de Alejandría. Y solo jubiló su pluma el día anterior a su muerte, acaecida el 27 de junio del año 444. Por su extensa, profunda y esclarecedora obra, San Cirilo de Alejandría fue declarado doctor de la Iglesia en 1883 por el Papa León XIII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Cirilo de Alejandría que nos dé fuerzas para defender nuestra fe sin titubeos.